Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el curso de Power Query y en esta oportunidad vamos a ver algo muy interesante y fundamental que son la combinación de consultas y la anexación de consultas. Primero vamos a irnos al editor de Power Query para ver cómo podemos llevar a cabo estos procedimientos, pero antes les voy a explicar un poco en qué consiste esto. Combinar consultas es algo similar a cruzar dos tablas, ¿no? Así como hacemos básicamente en Excel con el buscar B, que tenemos una tabla y buscamos información en otra, eso es lo que es la combinación de consultas. Ahora, existen diferentes tipos de combinación de consultas. Entonces, lo primero es que si queremos hacer una combinación de consulta entre dos tablas, es que tenemos que primero haber importado esas dos tablas y tenerlo en nuestro editor de Power Query. Por ejemplo, si yo tengo aquí en mis consultas datos y tengo varias tablas, tengo la tabla etapas, tabla 1, tengo 5 consultas. Entonces, para yo poder hacer una combinación de consultas, por lo menos debería de tener dos consultas, aunque también puedo hacer combinación de consulta con la misma consulta. Pero lo más común es hacerlo con otra consulta, buscar un dato que no tengo en mi consulta y buscarlo en otra tabla. En este caso, para el ejemplo que vamos a ver, voy a utilizar la tabla de datos que tiene como la información gruesa de mi operación y tengo una tabla donde tengo unos criterios separados que es la tabla de etapas. Entonces, en Power Query, ¿cómo hacemos este procedimiento? Lo primero es que la combinación de consultas lo hacemos en esta parte, en la cinta, digamos, de opciones del editor de Power Query, tenemos una opción que se llama combinar consultas. Entonces, tenemos la opción de combinar consultas y la opción de combinar consultas para crear una nueva consulta. Ahí radica una diferencia porque la primera lo que hace es, ok, yo tengo la consulta datos y la voy a combinar con la consulta etapas, pero voy a seguir trabajando dentro, las modificaciones las estoy haciendo dentro de la consulta datos. Entonces lo que puedo hacer es que adiciono consultas, adiciono columnas a la misma tabla, pero también puedo crearme una nueva tabla que es independiente de las anteriores, o sea, de datos y de etapas, donde voy a hacer todas estas transformaciones. Allí seleccionaría combinar consultas para crear una nueva consulta. Entonces, lo primero que voy a hacer es, en este caso, vamos a hacerlo en una nueva consulta. Ahí seleccioné. Muy bien. Nos van a salir lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Tenemos para combinar dos tablas. Tenemos la primera tabla, la principal, y una secundaria. Yo voy a seleccionar la tabla de etapas. ¿Qué debe ocurrir para yo poder hacer un cruce de información? Tiene que existir un dato en común en ambas tablas. Pero no basta que sean en común, sino que tienen que ser el mismo tipo de dato. En ocasiones ocurre que cuando importamos los datos, Power Query a veces hace transformaciones en los datos sin que se los solicitemos y puede ser que de repente en una tabla tenemos un dato como texto y en otra tabla tenemos el dato como entero, por ejemplo, como número. Entonces, es importante que que las dos columnas tengan dato en común, pero además que sean el mismo tipo de dato. Eso básicamente lo podemos verificar si yo me voy aquí a mi columna etapa en datos. Fíjense que dice texto, aquí lo puedo ver, ¿no? Y si me voy a la columna etapa en mi tabla de etapas, también es de texto, así que no debería haber ningún problema en esta oportunidad, ¿no? Entonces volvemos a lo que estábamos haciendo, vamos a crear una nueva consulta tomando como datos que mi principal consulta y etapas como segunda consulta. Luego simplemente selecciono las dos columnas que voy a relacionar, que voy a cruzar en otros términos, ¿no? Ahora, es importante también saber qué tipo de combinación yo quiero hacer, ¿sí? Porque así como ocurre en base de datos que tenemos las personas que manejan base de datos o trabajan con otros lenguajes de programación saben que tenemos en SQL, por ejemplo, los inner join, los left join y tenemos una serie de opciones de combinación de datos. En Power Query, homólogamente, también tenemos igual diferentes opciones de combinación de datos.
¿Dónde la podemos ver? Aquí hay una opción, aquí aparte, en la parte de abajo dice tipo de combinación. Entonces tenemos el tipo de combinación, dice, aquí voy a aperturarlas para que las vean todas. Tenemos externa izquierda, todas las de la primera, coincidencia de la segunda. Vean esto como un conjunto de datos, ¿no? Entonces, donde vamos a tener toda la primera significa que voy a tener toda la información de la primera tabla y lo que coincida con la segunda. Eso es la coincidencia externa izquierda. Luego tenemos la coincidencia externa derecha, que sería todos los datos de la segunda, que sería la de etapas, y las coincidencias con la primera. Pero la que tiene prioridad es en esta segunda es la segunda, ¿sí? Luego tenemos externa completa, todas las filas de ambas. O sea, va a traernos todas las filas de A, de datos, todas las filas de etapas y las que coincidan, todo el universo del conjunto, ¿no? También tenemos la interna, que es la más usada, que es simplemente las que coincidan entre ambas. Es decir, si yo tengo en datos en la columna etapa 1 y en la tabla etapas, la etapa 1 me la va a traer. Pero si una de ellas dos en una de ellas dos no se encuentra, no me la va a traer. Por eso es que todas las filas coinciden, es la intersección del conjunto. Luego tenemos también la antiizquierda, que serían solo las filas de la primera. Y luego tenemos la antiderecha, que serían solo las filas de la segunda. Entonces vemos que tenemos un abanico amplio para aplicar estas fórmulas. Entonces vamos a utilizar la que nos convenga en función del proyecto en que estemos trabajando, del cruce que queramos realizar. Para ilustrar, hagamos la primera. Yo voy a usar la izquierda, externa izquierda, es decir, que me va a traer toda la información de datos y lo que coincida de etapas. Ahí hice el cruce. Fíjense que se me creó una sexta consulta que le llama combinar. Le puedo cambiar el nombre acá, el nombre. Entonces, combinar prueba, por ejemplo. Observen que si yo me voy al final de mi consulta, se dan cuenta que está todos los datos que teníamos en datos. Todos. Pero además se nos creó al final la opción etapas. Ahora, ¿qué quiero yo de etapas? Si yo le doy a este botoncito que aparece aquí en el encabezado de etapas, yo voy a tener todas las columnas que tiene la tabla de etapas. Yo puedo decir que quiero traerme solo la etapa o la descripción. Como ya yo tengo la etapa, ¿para qué me la voy a traer? Entonces yo la desmarco. Pues tengo la opción de decir usar el nombre de la columna original como prefijo. Entonces, cuando dice como prefijo es que antes, por ejemplo, de descripción, que diga, por ejemplo, etapas, descripción. Etapas, zona. Pero si yo no quiero que ocurra así, simplemente la desmarco para que venga sin ese prefijo. Fíjense cómo vino, ¿no? Aquí tengo la opción de prefijo opcional. Puede ser, en algunas ocasiones es útil colocarlo, porque puede ser, si esa columna ya tiene ¿cómo se llama? Una columna con el mismo nombre, a veces el prefijo ayuda a distinguirlo. Todo depende de lo que ustedes estén trabajando, pero tienen la opción de colocar siempre un prefijo y es opcional. Muy bien, entonces aquí está. Ahora tenemos una tabla nueva que tiene todos los datos de la tabla datos más los que requeríamos de la tabla etapas. Esto básicamente es las consultas, la combinación de consultas en Power Query. Es súper útil, es muy importante realizar manejar cómo se hace. Como pueden observar, es bastante sencillo, intuitivo, pero muchas veces nos ahorra trabajo haciendo buscar B, que luego tenemos que ver si la fórmula hay que correrla o agregar una macro que te corre la fórmula hasta abajo.
porque ya con esto solucionamos ese problema. Lo hacemos y apenas tú le des actualizar a esta consulta Power Query, te va a cruzar esta tabla con esta tabla y vamos a tener de una vez los resultados, ¿no? Ahora, esto es combinación de consultas. Vamos a ver ahora lo que sería la anexación de consultas. Es otra herramienta importante. En el video anterior habíamos visto que en ocasiones podemos hacer la importación de una, haciendo referencia a una carpeta, donde en esa carpeta tengamos diferentes registros de diferentes tablas que comparten la misma estructura, y con importar carpeta podemos traernos de una vez todos esos libros. Pero en ocasiones tenemos diferentes libros de Excel en diferentes lugares y tenemos que traerlos, los vamos a trabajar dentro del Power Query y luego los tenemos que anexar en una única consulta. Supongamos que tenemos un libro que dice enero y un libro que dice febrero y un libro que dice marzo. Entonces el libro de enero, febrero y marzo no está en la misma estructura, una estructura similar. Entonces tú lo importas a Power Query, lo trabajas, lo modificas y los dejas a los tres con la misma estructura. Y una vez que tienen la misma estructura, tú necesitas que enero, febrero y marzo estén en una misma tabla para hacer tus informes, tus filtros, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer entonces luego de hacer todas estas transformaciones? Ya veremos un video donde veremos cómo hacer estas transformaciones de datos, cómo hacer cosas muy interesantes. Pero ahora quiero centrarme en cómo anexar consultas. ¿Qué requerimos para hacer una anexación de consultas? Tenemos que tener las mismas columnas con los mismos nombres, ¿sí? Todas tienen que estar ya importadas en Power Query. Aquí tenemos en la misma opción de inicio, tenemos anexar consulta, al igual que en combinar consultas podemos anexar una consulta a partir de una ya existente, es decir, quiero anexar todas en tabla 1, quiero que se me anexe la 2 y la 3, o prefiero crearme una tabla nueva que contenga las 3. En ese caso utilizo anexar consultas para crear una nueva. Usemos anexar consultas desde la tabla 1. Fíjense, se me va a abrir estas opciones donde yo puedo decir si voy a anexar 2 tablas o más. Yo quiero 3 o más tablas. La primera tabla que voy a utilizar es, ya la 1 es la actual por defecto. Voy a agregar la tabla 2 y la tabla 3. Y le doy a aceptar. Ahora tengo los datos. Fíjense que si yo, la tabla 1 tenía, la tabla 2 tenía del 8 al 17, estos registros. La tabla 3 tenía el 18 y el 19. Y la tabla 1, fíjense que aquí está ya todo. Pero si yo regreso aquí a un paso anterior, antes de la anexación de consulta, esto es lo que tenía la tabla 1. Y ahora combinado con todos los registros de la tabla 2 y la tabla 3, ahora tengo una tabla completa. Ahora, ¿qué puede pasar? Si esta tabla hubiese tenido un nombre diferente, entonces, fíjense que ya no me lo crea bien. Me hace la anexación de consultas, pero me crea como una columna adicional. No es lo que queremos. Queremos que todo quede con la misma estructura. Entonces, lo que tenemos que tener es la misma estructura. Y lo que me gusta de Power Query es que tú haces cambios y rápidamente, como pueden observar, los actualiza. Entonces, facilita mucho la edición también. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, compártanlo con sus amigos, síganme en mis redes sociales y sigan atentos que vendrán muchos videos sobre Power Query y muchas tecnologías más. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.